La historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, qué frustración, lo de siempre. Bienvenidos, esto es Vivo Nacional, el programa de la Guardia de la Identidad Argentina. Hoy, quien les habla, Ezequiel Génesis, un tema urticante, impresionante. Perón y la sinarquía. ¿Qué es la sinarquía? ¿Qué es también la masonería dentro de la sinarquía? Y un símbolo para que ustedes abran los ojos. Fíjense. ¿Pueden reconocer ese símbolo? Homenaje de la mujer de Buenos Aires y de Montevideo a la mujer de Córdoba. En latín, Digitus Dei et Hic. ¿Qué significa eso? El dedo de Dios. El símbolo que ustedes ven ahí arriba es el de la Revolución Fusiladora. La cruz y la B. Supuestamente es lo que significa como Cristo vence. Es uno de los símbolos utilizados como parte de la sinarquía que hoy vamos a ver en este programa, que se utilizaron en los aviones de la aeronáutica. Estamos en un lugar demasiado sensible. A las espaldas de Ezequiel, que hace la cámara, está el glorioso Club Atlético Talleres de Córdoba. Precisamente en este lugar, Cabildo a mi derecha, lo que era la sede del Club Atlético Talleres de Córdoba, se desarrollaron combates entre lo que antes dijimos la Revolución Fusiladora y las fuerzas leales del general Perón. En ese lugar estaba apostada la gloriosa CGT, la Central General de Trabajadores. Por este lado, tratando de posicionar y tener control del Cabildo, en donde estaban las fuerzas del general Perón, venía el teniente Agarate. El teniente Agarate recibe fuego de los leales al peronismo desde la sede del Club Atlético Talleres de Córdoba, y es ahí donde Agate cae muerto, cae herido de muerte, precisamente en este lugar. ¿Por qué les cuento esto y por qué les quiero también en cuanto dilucidar de lo que ha sido este lugar? Porque también vamos a hablar en el próximo programa de Vivo Nacional, vamos a hablar de Perón y el golpe del 55, septiembre. Ya estamos en septiembre. Y precisamente la definición, quiero llevarlos a la definición de sinarquía, del griego sin y separado la palabra arge, lo que sería arche en griego. La palabra sin quiere decir con o convergencia, y la palabra arche o arge quiere decir principado, poder, influencia, convergencia de poderes, fuerzas distintas que, si bien es una palabra que no la inventó ni la creó el general Perón sí la utiliza y sí le da un nuevo rumbo que hoy vamos a dilucidar. En cuanto a la pregunta si Perón era masón, ¿qué es la masonería? Bueno, uno de los símbolos predilectos de la masonería, esenciales de la masonería, es lo que está ahí, el compás. En una casa de las letras, en una universidad de humanidades, ¿qué tiene que hacer el compás en lo que podría llamarse ciencias de la arquitectura o la ingeniería? Bueno, pero ahí está presente. Algo nos está queriendo decir, porque la escuadra y el compás es lo que forman, con la G al medio, es el símbolo predilecto y es el símbolo con el cual se identifica la masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería es un grupo ocultista, secretista. Aproximate ese con la cámara, que no me parta la cabeza. Es un grupo ocultista, iniciático, es una secta, porque tiene conceptos filosóficos y religiosos. Eso es la masonería. En 1717 se conforman de lo que proviene de los gremios albañiles y arquitectos en lo que era la Europa y el viejo continente, para conformar y trasladar la esencia en cuanto al grupo, para cuidar sus delineaciones, sus obras y cuidarlo. Obviamente ellos profundizaron en el aspecto del secreto, pero siempre hablando en términos de arquitectura y albañilería.
Ya en 1717, 4 logias británicas se unifican, pero ya con un concepto filosófico, político, económico y religioso. Y ya es para tener un control sobre el secretismo y el ocultismo y así poder infiltrarse en los poderes que ellos consideraban importantes a vencer, que era el Vaticano y el poder monárquico de la época. Después se trasladó en el tiempo, la masonería la podemos ubicar en la Revolución Francesa, también la podemos ubicar en lo que es la Revolución Comunista Rusa, que no es rusa, sino que es de otros estamentos y de otros países que van hacia ir a Rusia para destruir el poder de los zares. Eso es la masonería, y la masonería se traslada también aquí a la Argentina, precisamente en el 55. Como ya dije antes, Perón dice: 5 son los poderes de la sinarquía: la masonería, el Vaticano, el sionismo, el comunismo y el capitalismo. Estamos en la casa de Trejo, seguimos con la sinarquía, Perón y la sinarquía. ¿Qué es la sinarquía? La sinarquía, estamos tratando de elucidar esta palabra porque es profunda y el contexto que la rodea también es tan profundo, de lo cual en este momento estamos en la casa de Trejo. Sinarquía. Dijimos que Perón no es el que utiliza, o mejor dicho, perdón, no es el que crea la palabra sinarquía. La palabra ya estaba creada mucho tiempo antes del general Perón y él la utiliza e inclusive la adapta a su época. Dijimos que en griego es convergencia de poderes, convergencia, y arquía es poder, principado, influencia. Convergencia de influencias, de poderes. Fuerzas que en apariencia, sobre la cáscara, sobre lo que ellas demuestran, son opuestas, en apariencia, opuestas, pero que convergen hacia un mismo fin. El general Perón va a hablar de la sinarquía y va a hablar de 5 fuerzas: la masonería, el sionismo, el Vaticano, el comunismo y el capitalismo. 5 fuerzas que aparentemente se suceden en sus hechos, distintas unas de las otras, pero que se unifican. ¿Para qué? Perón va a ser claro. En el 38, cuando Italia y Alemania representaban fuerzas populares y nacionales, 2 imperios o 2 internacionales se ponen de acuerdo para destrozar a los poderes de Italia y a los poderes de Alemania. Del 38, en lo que va a terminar en la Segunda Guerra Mundial, en su finalización en el 45. Perón agrega a esos 2 poderes, el comunismo o el marxismo soviético y el capitalismo, el liberalismo, agrega 3 fuerzas: la masonería, el sionismo y el Vaticano. Y él dice que a su poder y a su gobierno nacional justicialista en el 55, la sinarquía, las 5 fuerzas, se unifican para destrozar al justicialismo en el golpe del 55. La pregunta es, Perón, si nos levantamos con la cámara, bañense. ¿Qué es la masonería? Perón, ¿era masón? Vamos. Bueno, definiendo lo que es la masonería y esas 5 fuerzas que se unificaron en el 55, en el derrocamiento al general Perón, cabe decir y también profundizar algo muy importante. Pasaron 64 años, nos dejaba Evita, el muro de contención espiritual y de todas las fantasmagóricas presencias que se trataban de acercar al general Perón para provocar una división en lo que era la doctrina social del justicialismo emparentada con la doctrina social de la Iglesia Católica. Evita era el muro de contención de todas las alimañas que trataban de infiltrarse en el gobierno justicialista, hasta su muerte. Después de su muerte, el muro de contención, obviamente quebrado, eliminado. Ya personas como Borlenghi, Teixeira, Olivieri, Méndez San Martín, Rojas, se aproximarían tan cerca del general Perón que provocarían, con varios errores del general, la ruptura entre la Iglesia Católica y el justicialismo. Obviamente, no sin antes, desde la estructura
del Vaticano, como el mismo general Perón, el mismo general diría que es parte de una de las 5 fuerzas de la sinarquía. Desde allí, por ejemplo, obispos como Lafité provocaban también la ruptura con el justicialismo, provocando también lo que eran sendas y numerosas marchas en esos tiempos. Quizás una de las ignorancias profundas que tuvo el gobierno justicialista fue no haber oído las palabras de Franco, cuando le decían al general Perón: te están programando y te están proyectando un golpe de Estado desde la masonería. Perón le contestó: a los masones los tengo en el bolsillo. Quedó demostrado de que así no era. Estos ministros que antes yo nombré, Teixeira, Borlenghi, el mismo ministro de Salud, Méndez San Martín, provocaron lo que fue una ruptura ideológica del nacionaljusticialismo para lo que después llegaría en una confrontación civil, pero asusado obviamente con los poderes extranjeros. Sinarquía, masonería. Perón era masón, definición de las 5 estructuras que convergen en la sinarquía. Evita Perón. Ahora quedan varias preguntas por realizar y contestar. Dentro de la masonería, con la posición de Evita, la infiltración que tuvo el justicialismo en el 55, lograron, fíjense en el producto de esa infiltración en el 55, lograr romper, dividir la conexión con la Iglesia Católica y el justicialismo. A partir de ahí, el justicialismo, desde el 52, mediados del 52, llegaría a una debacle, sobre todo en el aspecto filosófico y político, porque siempre, desde en la Argentina, nunca hubo un gobierno por el pueblo, para el pueblo, y donde el pueblo esté representado como en el peronismo. Sucede algo muy importante: la quema de iglesias. La quema de iglesias, a Perón se le va a atribuir haber proyectado la quema de iglesias en lo que es la capital federal. Bueno, según la revista Primera Plana del 69, 1969, los perpetradores de la quema de iglesias no fueron los justicialistas, no fue el peronismo. Fue una logia masónica, es lo que dice la revista, socialista comunista. ¿Qué hizo la revolución fusiladora después de haber provocado el golpe del 55? Archivó la causa y nunca más se habló de la misma. Eso sí, siempre le echaron la culpa al general Perón de las quemas de los templos católicos. Perón fue masón. Perón. Miren, les tengo que hablar de Licio Gelli. Licio Gelli declara en 2009 aproximadamente, creo, no estoy en certezas, que él lo inició a Perón. ¿Quién es Licio Gelli? Licio Gelli tiene una historia bastante profunda en cuanto a la masonería, sí, es verdad. Es el director de P2, Propaganda 2, Propaganda 2 en italiano, una logia italiana, en conexión íntima con el Vaticano, precisamente. Él dice que lo inició Perón. ¿De qué forma él iniciaba a las personas supuestamente y en el poder? A través de un susurro. Susurraba al oído a la persona y ya con eso estaba iniciada en la masonería. Según los rituales de la masonería, pueden llevar muchísimo tiempo para iniciar a una persona. Lleva mucha preparación de la otra para ser iniciada. No vale un susurro. Además, vale aclarar que Licio Gelli ya por ese tiempo estaba expulsado de la masonería. Era una especie de logia, ¿sí? Grupo secreto, ocultista, específicamente dedicado a captar personas del poder, lo cual siempre en los estamentos y en los escritos de la logia P2 nunca aparece el nombre de Perón, porque un susurro obviamente no podía ser considerado una iniciación. Eso vale muy interesante aclararlo. Esa es supuesta la iniciación de Licio Gelli para con el general Perón, lo cual al volver, eso sucedió en Madrid, España, al volver el general Perón se puede decir que traicionó la propuesta de Licio Gelli y nombró como ministro de Economía a alguien en las antípodas de Gelli. Y así fue como terminó la ruptura total con la logia P2. Importante aclaración.
Bueno, en la anteúltima toma filmamos a mis espaldas. No es Cardo, sino es Teófilo el bar, Casero 88. Y no es un chivo, solamente le hacemos la gamba ahí al amigo Alejandro porque nos dejó grabar en la cava. Pero fíjense en lo que ocurre para que tratemos de desestructurar nuestro pensamiento en cuanto a la pertenencia del general Perón a la masonería. Era 85 y desaparecían las manos del general. El periodista Jorge von Weiser, anarquista argentino, en su libro Las manos de Perón, va a recurrir a la tesis de los Skull and Bones, una logia iniciática masónica que tiene una atracción por todos los cadáveres, partes y dedos, cabezas. Fíjense en la historia de Jerónimo, el indio norteamericano que luchó contra las élites norteamericanas, cómo terminó su historia en cuanto a su cuerpo. Y va a ver que la Skull and Bones está emparentada en un juicio que hoy también está en Estados Unidos. El periodista Jorge von Weiser saca la tesis de que probablemente al general Perón, esta logia de la Universidad de Yale, en ese estado, posiblemente pudo haber cortado las manos del general Perón en lo que sería un rito satánico, un rito de esta sinarquía con la cual combatió el general y el justicialismo. Que obviamente, a efectos de estos días, la sinarquía terminó en su victoria. Lamentablemente quedaron pocos, pero acá estamos. Vamos a presentar desde el plano intelectual, pero también espiritual, desde la Guardia de la Identidad Argentina, una lucha para esclarecer las cosas que están sucediendo en nuestros corazones, en nuestra patria, en nuestro suelo, que realmente son oscuras, son intensas, pero vale la pena luchar. Así que agradezco a ustedes el tiempo efectuado en seguir el programa. Ezequiel, te agradezco. Agradezco a todos los chicos y a las agrupaciones que integran Guía. Así que nos vemos en el próximo programa de la Guardia de la Identidad Argentina. Esto ha sido Vivo Nacional.